Muy buenos días, estamos ya listos para llevar un día más, una emisión de tu programa favorito, Club de Mamás. Esta mañana, el pediatra del club, así es, abriendo todos los viernes primeros de cada mes, con consulta abierta. Hay que aprovechar, sabemos que tienen muchos niños enfermos en casa, sabemos que hay mucha humedad en nuestro medio ambiente, el clima no nos ha favorecido, ha habido bastantes inundaciones. Ya por ahí en la consulta, los cuadros de vías respiratorias empiezan a cobrar sus primeros casos y pues desde luego que estamos abiertos a la posibilidad de que lo dialoguemos. Si tu hijo tiene predisposición a las alergias, si consideras que a lo mejor es un catarro tradicional, y pues bueno, vamos a hacer ahora sí que una mezcla de temas, sobre todo que sean de tu interés, que te aporten algo en tu trabajar diario con tu hijo. Sabemos que de repente, que si la colegiatura, que si prepararnos para la escuela, y cuando menos acordamos, el niño ya inicia con fiebre. Ya los padecimientos respiratorios, de repente tienes la esperanza que amanezca mejor, y te encuentras con que ya hay un dolor de oído, que la fiebre no te dejó dormir. Bueno, pues entendemos todo ese diario, trabajar con nuestros hijos, y desde luego que queremos el día de hoy contribuir de alguna manera. Si tienes dificultades para cómo controlar la temperatura en cada uno de tus hijos, si de repente tienes dudas de cuándo pensar en un cuadro viral, cuándo pensar en uno de tipo alérgico, si estás un poco confundida porque si viene la campaña de vacunación y tienes información que unos te dicen que sí, otros que no, que porque les da mucho más influenza, bueno, pues seas tú invitada a hacer este programa. El día de hoy, en la ausencia de la licenciada Claudia Caballero, estaré a tus órdenes en esta línea. También, pues, el equipo de siempre, Toño en los controles, estará Grecia Moya en en la producción de este programa. También tenemos en la línea telefónica en el 4122-1190 y 3647-1883. Te recuerdo que también ya está abierto nuestro chat. Ya Edith ya nos contacta. Muy buenos días, Edith. Bienvenida al club. Y pues bueno, hay que ahora sí que aprovechar el tiempo. También te recordamos que nos puedes sintonizar a través del 95.1 de FM en Austin, Texas. También a través de la cadena de cable Cable Radio Network, llegando a 63 ciudades, 10 de la Unión Americana, por ejemplo, Arizona, National, New York, California, Carolina del Norte, Nevada, Washington, Florida, Nebraska, Pensilvania, y por qué no, si mis hermanas me están escuchando en Canadá, bueno, pues también ellas son bienvenidas al club. Entonces, iniciemos, y para iniciar me gustaría mucho decirles cuáles son los trucos que nosotros los pediatras utilizamos para tratar de diferenciar un cuadro viral de vías respiratorias altas de un cuadro de tipo alérgico. Bueno, pues las alergias se han elevado. ¿Por qué se han elevado las alergias en vías respiratorias? Sabemos que nuestro sistema inmunológico se desafía y se reta cuando nosotros incorporamos proteínas ajenas a nuestro cuerpo. Entonces, un niño nace en una situación que hay que moverlo de esa situación porque es un estado natural que predispone a las alergias. ¿Cómo nosotros movemos de ese estado en el que nacen nuestros hijos? Bueno, la forma más fácil de moverlo de ese estado alérgico, por así decirlo, o de ese estado de predisposición, es a través de la lactancia materna. Si tú ejerces en tus hijos lactancia materna, es muy probable que los padecimientos respiratorios sean mucho más leves y en mucho menor número. Todos los niños tienen una transferencia de defensas a través de la placenta, y esta transferencia les hace que durante los primeros 6 meses no se enfermen. Los niños en los primeros meses tienden a ser muy sanos, y si tú estás ejerciendo la lactancia, bueno, esta respuesta inmunológica tú la apoyas, y de esta manera este niño va a tener unos primeros meses mucho más libre de flemas, mucho más libre de tener las probabilidades de una alergia o de tener un padecimiento respiratorio, llámese de tipo viral o llámese de tipo bacteriano. Si no estás ejerciendo la lactancia, bueno, pues estamos poniendo a nuestro hijo en un estado en donde le vamos a predisponer al medio ambiente y a tener su predisposición a las alergias. La segunda manera en que nosotros podemos influir en nuestros hijos para disminuir las alergias son controlando la ablactación.
¿Qué es la ablactación? La ablactación es el incorporar alimentos no lácteos, y esta ablactación cada vez la estamos realizando de una manera tardía. Entre más tardía, mejor. Si tú inicias alimentos en tus hijos en los primeros meses de vida, tienes más probabilidades de que desarrolle mayor cantidad de flema, mayor predisposición a las vías respiratorias, a las infecciones virales y bacterianas, y por tanto también a los cuadros de alergia. Entonces, que sea esta una invitación para que si tú tienes un niño en este grupo de edad, retardes en la medida de lo posible los alimentos, el incorporarlos. Cuando incorporamos alimentos, tratamos de hacerlo hasta el 6º mes y tratamos de que estos alimentos sean lo menos alergénico posible. Alergénico es que despierten alergias. Entonces, primero, tratar de ejercer la lactancia. Vamos a ir como resumiendo, así para que quede claro. Segundo, tratar de incorporar alimentos hasta después de los 6 meses de vida. Además de esto, vamos a tratar de que cuando incorporemos alimentos, sean alimentos que no detonen las alergias. ¿Cuáles son los alimentos más recomendables para el 6º mes de vida? Bueno, pues tenemos todas las frutas excepto los cítricos. Es conocido que la semilla de los cítricos y el zumo pueden predisponer a las alergias. Bueno, para saber cómo ablactar a un niño y cómo incorporar alimentos, te vamos a continuar con ese tema, pero nos gustaría que también tú nos platiques cómo lo hiciste. Regresamos después de una pequeña pausa comercial. Damos la bienvenida por el chat a Ale, a Edith, a Rubí y a Trini. Bueno, pues estamos precisamente hablando de cómo distinguir de un padecimiento respiratorio viral y uno bacteriano. Comentábamos también cuáles serían las estrategias en pediatría para que nuestros hijos sean mucho más sanos en este invierno. Ya platicábamos la problemática del clima, todo lo que hemos sabido, un año con mucha agua, con mucha lluvia. Notarás en tu ropa, notarás en tu casa que hay mucho más humedad que otros años, y pues esto por lógica nos predispone mucho más a los padecimientos respiratorios. Los padecimientos respiratorios tienden a afectar a los extremos de la vida, es decir, menores de 2 años y mayores de 65. Debemos de estar muy pendientes de las campañas de vacunación que el sector salud estará ya planeando para que cumplamos de una manera adecuada y de esta forma disminuir los padecimientos, sobre todo los más severos como son la influenza. Respecto a la vacuna de la influenza, en muchas ocasiones llegan los papás y me dicen, oiga, es que mi hijo creo que tiene influenza o creo que tiene una gripe. En realidad son cuadros muy sencillos, de tipo alérgico, de muy poco moco, y debemos de ser conscientes que ya cuando hablamos de una influenza, sea A, sea B, sea de repente las variantes epidemiológicas que hemos tenido, son padecimientos que cobran muchas vidas cada año. De hecho, conforme nos vamos hacia el norte, las estadísticas no hablan ni de 10 ni de 20, hablan de miles de víctimas por año. Entonces, hablar de influenza es hablar de un padecimiento agudo en donde hay mucha fiebre, en donde el dolor de las articulaciones es un común denominador y en muchas ocasiones puede haber complicaciones como Guillain-Barré, como artritis, como alteraciones en la pérdida del equilibrio de nuestros hijos. Por tanto, es muy recomendable que estemos al pendiente y en cuanto sean llamados los diferentes grupos de edad, tratar de acudir a tu centro de salud o a tu unidad médica para recibir la vacuna. Normalmente habíamos observado año con año que las vacunas estaban dirigidas hacia menores de 3 años y hacia personas mayores de 65. El año pasado ya observamos que este rango de edad se amplió hasta casi 6 años. Entonces hay que estar listos con nuestras cartillas y yo creo que estamos hablando de unas 3-4 semanas que se libere la vacuna y desde luego que cumplir a tiempo nos va a hacer que nuestros hijos tengan menos padecimientos respiratorios de tipo viral agudo, sobre todo con mucho menos complicaciones, porque por ejemplo, si hablamos de estadísticas, los cuadros de influenza pueden complicarse hasta el 50% de los casos a oído. Y tú sabes que una otitis en un hijo pues nos requiere mucho medicamento y también podremos ponerlos en un sitio en donde puedan tener un riesgo de secuelas. Te recuerdo nuestros teléfonos en cabina 3122 1190, 3647 1883.
También te recuerdo nuestra Lada Nacional sin costo, 01800-723-5420. Los mensajes por celular también podemos recibirlos y la palabra sería XEBBB, dejar un espacio y entonces escribes tu mensaje mandándolo al 30500. También tenemos eventos en Radio Mujer, como siempre, en cualquiera de nuestras áreas, estamos a la vanguardia y tenemos ya en puerta nuestro evento de Misión SOS. Sobre todo es un evento destinado al rescate de la belleza. Este evento es importante porque la vanidad es parte de lo que cuida Radio Mujer y tendrá conferencias muy importantes como que las arrugas no te sorprendan. Esta conferencia estará a cargo de una colaboradora de la estación que tú la debes de conocer muy bien, que es Tania Romero, que es directora de Cosmetomédica. También tendremos otros temas importantes como la belleza de la mujer y la actitud. Descubre tu estilo, mejora tu imagen y viste mejor, con Rosy González. La de belleza la tendremos con Mónica Ramírez, quien conduce Mundo Mujer, un programa que acaba de llevarte tu emisión de este viernes. Y también la otra, que es Deshojando Margaritas, me quiero, no me quiero, con Blanca Mercado, quien es terapeuta y conductora de Sí se puede y El Diván. Como ves, conferencias muy interesantes que colaborarán a que, aparte de que tengas menos casos de enfermedad, tengas mucho más tiempo para dedicarlo a la belleza, porque sabemos que Radio Mujer siempre cuida a nivel integral tu familia, con temas que te deben de a ti superar y desde luego llevar a tener una familia mucho mejor. Bueno, comentábamos que hay diferentes trucos para que un niño se enferme menos. Comentábamos que el primero y más importante es la lactancia materna. Casi todos los temas que vemos en pediatría, el que tú busques, se relaciona a la lactancia, porque es uno de los pasos más importantes en la inmunología de un niño. Pero también debo de decirte que si tú eres una mujer que trabaja, tienes la opción de acudir y asesorarte con la Liga de la Leche. Club de Mamás tiene relación con la Liga de la Leche y de hecho un día a la semana trata de promover la lactancia materna. Incluso hay artículos muy novedosos en ginecología en donde estamos tratando de regresar tanto al trabajo de parto como a la lactancia materna. ¿Por qué? Porque es nuestro contacto con la naturaleza y hemos descubierto que la medida que nos separamos de la naturaleza es en la medida que sufrimos, es en la medida que tenemos mayores padecimientos en casa. También otra vía de que tu hijo se puede enfermar es en ocasiones cuando tú adquieres algún padecimiento de tipo respiratorio y de esta manera tienes contacto con tu hijo y pues por ende puede haber casos de contagio familiar. Precisamente hablando de los casos de contagio familiar, los cuadros virales son más contagiosos que los alérgicos. Los alérgicos te hablan de una predisposición personal, pero los virales son una infección, como su nombre lo comenta, de tipo viral, y para que se realice el contagio es necesario tan solo convivir 2 horas bajo la misma habitación. Y por desgracia, en el caso de los papás, si su inmunología no es capaz de competir contra un virus, pues entonces es muy lógico que el niño, que es mucho más pequeño, pueda padecer esta infección de tipo viral. ¿Cómo distinguir un cuadro viral de uno bacteriano? Bueno, como comentábamos, los cuadros virales son mucho más agresivos, suelen iniciar con mucha fiebre, son cuadros característicos en donde te da miedo inclinarte hacia adelante porque sientes que te va a escurrir como una secreción muy abundante de tipo acuosa, da mucha irritación en los ojos, da mucha irritación en la nariz. Característicamente las alas o la base de la nariz se nos pone muy rojiza y requiere de que nos estemos haciendo aseo nasal constante y eso hace que se haga un pelado característico en la base y en las alas de nuestra nariz, y esto nos hace, sobre todo es muy notorio en los primeros 3 días. Normalmente un cuadro viral, llámese influenza, rinovirus, adenovirus, nos tiende a llevar a la cama. La fiebre suele ser persistente, la irritación de los ojos incluso nos puede hacer que no veamos claramente y puede además acompañarse de síntomas en otras partes del cuerpo como dolor articular o, como comentábamos hace rato, alteraciones en el oído. Las de tipo bacteriano suelen ser mucho más localizadas, son por ejemplo amígdala.
Las bacterias dicen que los virus nos tratan como de extenderse a todas las partes que se pueda, porque por ejemplo, en el caso de las infecciones virales de vías respiratorias altas, no sería nada raro que se acompañe de una diarrea. O por ejemplo, en el caso de las infecciones virales que se complican a oído, inicia lo viral y continúa lo bacteriano. Ahí podría ser que estamos hablando de los dos padecimientos al mismo tiempo, pero sería el viral el que inicia tradicionalmente y el bacteriano el que continúa. Cuando son de tipo alérgico, bueno, pues son mucho más volubles, son como de menos tiempo y sobre todo se relacionan a lo que nos está generando la alergia. Por ejemplo, que sacudimos o que movimos polvo y en ese momento empezamos a estornudar y empezamos con un cuadro muy parecido al cuadro viral, pero este es mucho más tenue. El problema de los cuadros alérgicos, que como son muy relacionados a la genética y como son por mucho tiempo, es decir, se puede ser alérgico toda la vida, pues suelen ser muy fluctuantes, pero suelen ser más constantes y no tanto duraderos como los virales, pero sí muy repetitivos. Entonces, todo hijo que tengas que tiene cuadros repetitivos de vías respiratorias, hay que sospechar que está cursando con un cuadro de alergia, mucho más cuando hay antecedentes en la familia. Si hay antecedentes paternos o antecedentes maternos de rinosinusitis, de conjuntivitis primaveral, dermatitis atópica, asma o cualquier otra forma de alergia como la urticaria, debemos de sospechar de que a nuestro hijo le está empezando a ser víctima de un cuadro de infecciones repetitivas de tipo alérgico. En este caso es importante que te comuniques con tu médico porque podemos instalar un antihistamínico, tenemos alternativas como la vacuna tomada, también tenemos alternativas como por ejemplo la homeopatía, los estimulantes de las defensas y desde luego también otras áreas muy importantes de la medicina como son la alergología o los otorrinopediatra. Entonces lo más importante es tomar una decisión a tiempo, no exponer a nuestros hijos a complicaciones y tratar de que esto no progrese. Cada uno de los padecimientos tiene sus propias complicaciones. Por ejemplo, las de tipo viral, pues ya dijimos, a oídos, articulaciones y podría dejarte un cuadro de sinusitis si dura más de 10 días. Ya estamos de regreso, tenemos ya listas aquí tus preguntas, Fabiola, Alma, y ya Edith, a través del chat te di una de mis mejores herencias en cuanto a cuál es mi manejo de rosaduras. Esto es la experiencia de 20 y tantos años, entonces si ya con eso falla, bueno, lo mejor será ir al dermatólogo o buscar otra causa de rosadura. Estábamos comentando que cualquiera de los padecimientos, ya sea virales, bacterianos, en sí todos los padecimientos respiratorios deben de monitorizarse en casa y son los padres los que deben de detectarlos a tiempo cuando se están complicando y tener un contacto temprano con su médico. Comentábamos que muchos de estos padecimientos son de tipo viral, otros son de origen alérgico y otros bacteriano. En ocasiones se hace una mezcla de todos porque, por ejemplo, un niño que tiene padecimientos de tipo alérgico, pues tiene mucho más facilidad para tener un padecimiento de tipo viral o en su defecto uno de tipo bacteriano. En pediatría hay una ley que nunca nos falla. Decimos, los papás pueden hacer todo lo que ellos gusten las primeras 72 horas mientras no haya un síntoma de alarma. Un síntoma de alarma sería, por ejemplo, dificultad respiratoria, un ronquido al salir el aire. Esto también hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones un simple padecimiento respiratorio puede dejar en tu hijo el problema de que respire por la boca y esto trae consecuencias en todo, en el déficit de atención, sinusitis, alteraciones en el desarrollo facial, sobre todo en los primeros años, problemas de audición, son niños que son muy malos para pronunciar RLNS. Bueno, estamos hablando de que el 99% de mis pacientes tienen
un mal manejo de sus problemas respiratorios. Comentamos también que hay muchas maneras de prevenir. La manera más correcta es ejerciendo la lactancia. La segunda es manejando la alimentación. Vamos a retardar lo más posible el incorporar alimentos a nuestros hijos. Vamos a tratar de que estos alimentos se incorporen después de los 6 meses. Vamos a tratar de excluir lo que es huevo, harinas. Estoy hablando del niño de 6 meses a 1 año, por ejemplo. Vamos a tratar de evitar los cítricos, vamos a tratar de evitar las fórmulas. Todas las fórmulas tradicionales suelen producir mayor alergia. Cuando tú sabes, haciendo la historia clínica, que tu hijo tiene predisposición alérgica, ya sea por vía de papá o mamá, bueno, pues aquí será muy importante que si eres una mamá que trabaja y que ya trató de ejercer la lactancia materna por todas las vías, ya acudió a la liga de la leche, ya tomó metoclopramida, ya se realizó los ejercicios, trató de realizar su propio banco de leche y fracasó y va a tener que utilizar alguna o 2 tomas, bueno, en este caso es importante que cuando incorpores la fórmula trates de utilizar una hipoalergénica o un hidrolizado de leche de vaca. También tenemos otras 2 alternativas para los niños que en la historia clínica ya sabemos que tienen predisposición alérgica. Los hidrolizados de soya, hemos escuchado hablar mucho de todos ellos, tenemos más de 20 años de experiencia y recientemente incorporados al campo de la pediatría, los hidrolizados de arroz. Estos son mucho menos alergénicos, es decir, van a producir mucho menos cantidad de moco en tu hijo y mucho menos probabilidades de desarrollar cualquier forma de alergia. El espectro alérgico en pediatría no solo incluye lo respiratorio, tenemos 3 síndromes que pueden ser inducidos por un mal manejo en el primer año de vida y son el síndrome respiratorio caracterizado por cuadros repetitivos de infección de vías respiratorias superiores o inferiores, o no solo cuadros de infección, sino también cuadros de mal manejo de secreción o de un aumento en la secreción o de inflamación, o también un cuadro de obstrucción en las vías respiratorias, tanto altas como bajas. También hay otro síndrome que puede ser inducido por una mala introducción de alimentos o por una fórmula no adecuada, como es el síndrome dermatológico, y esto está caracterizado principalmente por la dermatitis atópica y la alergia a la saliva del zancudo. Si tu hijo es menor de 1 año y tiene una reacción muy importante a los piquetes de mosco, puedes sospechar que estamos ante un caso de alergia. Y también hay otro síndrome que es muy común y una causa frecuente de consulta en pediatría, y viene a ser el síndrome digestivo caracterizado por reflujo. Muchos casos de reflujo están mal considerados porque no es tanto un reflujo, sino es una intolerancia a la proteína de la leche de vaca cuando estamos hablando de fórmulas. Si estamos hablando de lactancia materna, ahí sí estaremos hablando de reflujo. Pero si estás utilizando una fórmula en tu hijo y la vomita mucho y tiene mucho problema de digestión, tiene dolor, tiene gases, es un niño que tiene una mala calidad de sueño, no ha elevado su onzaje de manera adecuada, además de esto tiene estreñimiento, tiene alteraciones dermatológicas, bueno, pues podríamos sospechar una probable alergia o intolerancia a la proteína de la leche de vaca. Y también en el síndrome digestivo pueden incluirse cólicos de difícil manejo. Entonces, la mejor manera es tratar de llevar una alimentación natural y sobre todo esto coordinado por tu pediatra. Ahorita estamos hablando en términos generales, cómo podríamos ayudarle a nuestros hijos. Hablamos también de la vacunación. Decimos que hay una campaña que ya se nos viene por ahí en 3-4 semanas. Debemos de cumplir a tiempo porque tarda tu hijo 1 mes en lograr títulos en sangre para defenderse del virus de la influenza, y también debes de recordar que es un virus que ha tenido muchas mutaciones. Tenemos la forma aviar, tenemos la forma de los cerdos, y pues bueno, es un virus que nos ha ocasionado por ahí 2-3 sorpresas, y lo más importante es que tú vacunes a tu hijo. Se ha demostrado que hay una que se llama inmunidad cruzada. Esto es, si de repente tuviéramos una epidemia por cualquiera de las variaciones de los virus de la gripe o de la influenza, con que tengas una vacuna es suficiente para que realices una reacción cruzada y entonces no te afecte tanto como a un niño
que no tienen ninguna vacuna. En los casos que ha habido estas epidemias, estas pandemias importantes que tuvimos, se ha mostrado que los que mayor complicación tuvieron fueron las personas que no tenían ninguna protección. Bueno, pues vámonos con Fabiola. Fabiola nos comenta que su bebé tiene 3 meses, trae moquitos secos y no tiene gripe. ¿A qué se debe y cómo se los quita? Todos los niños, hablamos de los sanos, hablamos de los niños en los que se está ejerciendo la lactancia, pueden producir de 3 a 5 tapones secos en la nariz. ¿Cuál es la manera correcta de manejarlos? Bueno, podemos utilizar 2 soluciones. Una puede ser la manzanilla y otra puede ser agua hervida con sal. Vamos a colocarlos en un recipiente, metemos una torunda y entonces tratamos de realizar aseos frecuentes poniendo 2 gotas en cada narina o en cada poro y esperar a que el niño estornude. Si vamos a utilizar una perilla, te sugiero que sea un aspirador nasal, porque las perillas de látex estamos evitándola en la medida de lo frecuente. La alergia al látex también va al alza, entonces tratar de utilizar un aspirador nasal. Ya si esto persiste y es más de 3, 4, 5 taponcitos, bueno, lo más importante sería una valoración pediátrica para no cometer un error y no vaya a ser un caso de que en realidad esté cursando con un cuadro de tipo viral o bacteriano. Alma nos comenta que también su niño de 5 meses se enfermó de las vías respiratorias. El doctor le dijo que fue por un virus. ¿Cómo lo debe de cuidar? Bueno, pues para todos los padecimientos virales son prácticamente los mismos cuidados. Evitar cambios bruscos de temperatura, un aporte adecuado de líquidos, tratar de no incorporar alimentos, mucho cuidado con las probaditas, porque de repente una probada de galletas, el incorporar un cítrico, puede aumentar las probabilidades de que un cuadro viral se complique y sobre todo de que pueda dejar algún daño en el cuerpo o en la vía respiratoria. También es importante la hidratación de nuestros hijos y es muy común que en este tiempo utilicemos vitaminas A, C y D en el primer año de vida. La dosis es 8 gotas por día. Normalmente hay diferentes nombres comerciales, casi todos terminan con C y empiezan con A, los nombres comerciales. Hay escasez casi de todos y solo hay ahorita una presentación. Y si no, puedes también obtenerlos con tu médico en el sector salud y se mencionan como vitaminas A, C y D. Tratamos de utilizarlas en el invierno y ya en niños mayores, aquí en el Club de Mamás, promovemos mucho el utilizar bacaulina o en su defecto cuidar que el aporte de cítricos ya en el mayor de 2 años o en el mayor de 1 año que no tiene antecedentes de alergia, se ha relacionado que las dosis de vitamina C y las dosis de vitamina A pueden prevenir las infecciones de tipo viral. También debemos de hacer un aseo de manos constante. Se ha demostrado que si a nuestros hijos les aseamos las manos durante 15 veces al día sin ninguna explicación, vamos a disminuir la incidencia de cualquier padecimiento de tipo respiratorio y también vamos a disminuir la incidencia de cualquier tipo de padecimiento gastrointestinal. Tenemos también la pregunta de Mariana y pues bueno, Mariana, hay que estar pendiente porque después de esta pausa vamos con la respuesta. Gracias. Definitivamente que lo que más me agrada de este programa es que tú con tus preguntas vas así como dándole forma y aunque yo lo prepare el tema, así de repente como que nos vamos, pero siempre coincidiendo con lo que las mamás me preguntan en el consultorio. Entonces esto quiere decir que podemos estar aprendiendo al mismo tiempo porque es toda una dicha poder explicar a una mamá y al mismo tiempo que nos estén escuchando todas. Así es de que muchísimas gracias a Brenda, muchísimas gracias a Edith, a todos los que hemos participado el día de hoy, porque sin duda tú tomas el teléfono, pero estás representando a las dudas de muchas mamás que quizás en este momento nos están escuchando. Guadalupe dice que su niño tiene 4 meses y vomita mucho y solo toma pecho. Mira, Guadalupe, este caso es un caso muy, muy padre porque cuando casi todos los niños llegan al consultorio y están tomando fórmula y pecho. Entonces ahí nos entretenemos mucho porque la pregunta es, ¿vomita porque tiene reflujo o vomita porque tiene problemas con cualquiera de las fracciones de la fórmula? Entonces, cuando está usando solamente lactancia materna, ahí sí podemos hablar de un caso de reflujo. En los casos de reflujo,
hay como 4 tratamientos, pero los 2 tratamientos más modernos, uno se llama cisaprida con ranitidina, su nombre comercial es Ergetz, y utilizamos una medida de los kilos que pesa el niño 3 veces al día antes del alimento. Normalmente mejoran mucho con esto. Y hay otro tratamiento que es un poquito más moderno, y este se llama Evoritz, y también se da igual, una medida antes de cada alimento de acuerdo a los kilos que pesa, y utilizamos a la vez del Evoritz uno que se llama Nexium. Son muy efectivos cualesquiera de los dos, pero lo que más me agradaría es que esté coordinado por tu pediatra, porque también tomamos en cuenta que esté subiendo de manera adecuada, de peso, que no vaya, y que este reflujo no se nos vaya a salir de control. Pero sí, como no, es un caso que correspondería específicamente a reflujo, y lo más importante sería el manejo adecuado. Liliana de Zacatecas, un saludo a Zacatecas, nos dice que su hijo desde que nació tiene problemas respiratorios y respira por la boca. ¿A qué se debe? Hasta no demostrar lo contrario, y como causa número 1 sería un cuadro de alergia. Ahorita vamos a hablar de las alergias. Mariana nos comenta que además de la Derogil, ¿qué vitamina sugiere para los niños de 5 a 8 años? Bueno, las vitaminas debemos de tomar en cuenta cuáles son los hábitos de nuestros hijos, porque por ejemplo tenemos hijos que toman perfectamente frutas, tienen un buen aporte de líquidos, y entonces debemos de siempre particularizar. Hablando del tema de las vitaminas, voy a tratar de ponerme de acuerdo con Claudia para organizarte un tema específicamente de vitaminas, pero solo quiero que recordemos una cosa. Las vitaminas se dividen en 2 grandes grupos: las vitaminas que son solubles en grasa y las que son solubles en agua. ¿Cuáles son? Las que son solubles en grasa. Súper fácil. La A, la D, la E y la K. Si son solubles en grasa, corremos riesgo de que si sobremedicamos a un niño, estas vitaminas se lleguen a, por así decir, acumular en el hígado y producir daño al hígado. Pero todas las demás vitaminas, si hablamos las del complejo B, si hablamos de la vitamina C, todo ese tipo de vitaminas son hidrosolubles y no debes de preocuparte, porque si se te pasa la mano, el niño los va a tirar por orina y no le va a ocasionar ningún problema. Entonces hay que ver cómo es el hábito de cada uno de nuestros hijos para de esta manera hacer una recomendación que sea la adecuada, y por eso en muchas ocasiones les llamamos complementos o suplementos alimentarios. Vamos ahora sí con la pregunta de Liliana. Ella dice, mi hijo con la pregunta de Gloria, dice, ¿cómo se detecta una alergia en los niños? Ahora sí quiero dedicar lo que queda del programa a este tema. Me ha ocupado más de 20 años estudiar las alergias. Yo soy pediatra, mas sin embargo trato de leer y acudir mucho a cursos de alergias, porque siento yo que son el reto. Son el reto porque estamos incorporando muchos alimentos, estamos incorporando muchos colorantes. Además de eso, no estamos llevando hábitos higiénicos para con nuestros hijos. Tenemos las estancias infantiles en donde nuestros hijos se enferman de manera repetitiva. Estamos utilizando mucho fórmulas. Hay un declive total hacia ejercer la lactancia materna. Las mamás han tenido que abandonar la casa y ya no tienen el papel de estar cuidando al hijo, sino que también son proveedoras, y como consecuencia los niños están padeciendo más alergias. Vamos a sospechar de un padecimiento alérgico en la medida que tu hijo tenga problemas de amígdalas o adenoides. Si tiene amígdalas crecidas, si tiene adenoides crecidas, si es un niño que ronca, si es un niño que respira por la boca, que tiene mal aliento matutino, hay que sospechar que está cursando con un cuadro de alergias en vías respiratorias. No se diga cuando el niño tiene problemas de tos, una tos que se presenta al iniciar la noche o al salir la noche, una tos que se presenta si tu hijo se sube más de 20 minutos al brincolín y se ejercita y tose, hay que sospechar de una alergia. Lo mismo cuando se rasca mucho su nariz, cuando tiene problemas dermatológicos de alergia, cuando tiene mucha reacción a la saliva del zancudo. Si tu hijo tiene 4 años y tiene problemas para pronunciar R, L, N o S, es un niño en quien debemos de sospechar que esté cursando con un cuadro de alergia. Si hay antecedentes hereditarios, ya sea paternos o maternos, hay mucha probabilidad
y también en los niños que presentan urticaria o cualquiera de las formas de alergias a alimentos. También todos los niños que tienen alrededor de 3 a 4 años y que le ponen su camiseta y tienen mucha reacción a la etiqueta o dicen que les pica un hilo en la costura de la ropa, son niños que pueden estar manifestando tempranamente síntomas de alergia. Y la ventaja de detectar una alergia oportuna es que puedes darle a tu hijo la oportunidad de controlarla con las diferentes alternativas que tenemos. Ya comentábamos que existe desde la homeopatía, desde la educación a los padres, o para no llamar la educación, me gustaría más decir orientación a los padres o el trabajo en equipo. También podemos utilizar medicamentos apropiados porque no te va a responder igual un padecimiento de tipo viral, un padecimiento bacteriano y uno de tipo alérgico. Entonces debemos estar viendo todo el entorno del niño, saber qué cuidados se están realizando en su habitación, si se está utilizando una almohada hipoalergénica. Sabemos la gran relación entre los ácaros y las alergias, aunque esa tendencia está disminuyendo, porque de repente son como modas. De repente todo se le echaba la culpa a la cucaracha. Y luego después todo se le echaba la culpa al estafilococo dorado. Después se vino lo del ácaro. Y ahora déjame decirte que a nivel preventivo lo más importante es detectar en la historia clínica. Si tú tienes una forma de alergia, notifícalo a tu médico. Trata de contactar con la Liga de la Leche de una manera temprana para que al ejercer la lactancia tengas mayor probabilidad de controlar a tu hijo. Mucho cuidado porque todos los niños que tienen alergia y que son medicados de una manera desordenada, es decir, que tiene fiebre y vas al médico de la esquina y se perdió ese dato, todo eso también, el abuso de los medicamentos, el no llevar un control, el hecho de que de que no se roten los medicamentos o que no se usen los específicos para niños con alergia, también pueden predisponer a que el niño tenga mucho más alergia. Si tiene padecimientos frecuentes de oído, con más razón hay que considerar esta posibilidad. Si se rasca mucho la nariz o si se obstruye su nariz o si de repente se introduce objetos en la nariz, podemos también sospechar de alergia. De repente he tenido niños que el motivo de consulta es que se introducen trozos de papel o una crayola o un frijol y en realidad de trasfondo tienen comezón. Son niños que tienen prurito nasal y esto también puede ser un síntoma que nos esté orientando a que tiene una alergia. Hay otros más complicados como son, por ejemplo, que se cruza con la alergia al pañal, a la gelatina o a la humedad. Otros datos también que te pueden ser sugestivos de alergia son que no tenga una buena ganancia en peso y estatura durante el primer año de vida, y todos estos síntomas, si los vamos sumando, bueno, pues nos pueden marcar la pauta de cómo realizar un programa personalizado para cada uno de tus hijos. Debo de recordarte y decirte que los niveles de pediatría en nuestra ciudad son muy altos, los estándares que podemos dar cualquier médico pediatra, todos estamos capacitados para llevar a cabo un buen tratamiento, y también hay áreas de subespecialidad que también manejan todos los cuadros de tipo alérgico en los niños. Pero sí, definitivamente me atrevería a decir con mucho que es la primer causa de consulta y también, por desgracia, la primer causa de complicación. Por desgracia, el cráneo de tu hijo se desarrolla el 75-80% en los primeros 2 años, y si tu hijo respira por la boca durante este tiempo, va a tener alteraciones anatómicas que lo van a acompañar el resto de la vida. Entonces, que sea una llamada al club, que siempre estamos al pendiente de la salud de nuestros hijos, para que detectes oportunamente y realices un manejo adecuado de estos padecimientos que de repente suelen ser un poco pesados, porque ya va saliendo de un cuadro y de repente entran a otro. Pero pues ánimo, debemos de saber que todos los niños entre 6 meses y 3 años son muy frecuentes que se enfermen, y después de esto, sea alergia, sea bacteria o sea virus, después de los 3 años los niños tienden a mejorar mucho. Bueno, pues agradecerte, tu servidor Edgar Grajeda, el que me hayas acompañado durante este programa, agradecerle a todo nuestro equipo y sobre todo invitarte a que te mantengas muy al tanto de la programación, toda muy interesante, y de los eventos que Radio Mujer tiene preparados para ti. Un excelente viernes y a disfrutar todas las lunas de octubre. Gracias.